El sacrificio de la dama tabú. Henos pues aquí, llegados al momento de tratar de interpretar el sueño del sujeto de Elia Sharp. Es una empresa que solo podemos intentar, por lo demás, a título puramente teórico, como un ejercicio de investigación, gracias al carácter excepcionalmente bien desarrollado de ese sueño en el libro de Elia Sharp. Según sus palabras, y en este punto le damos crédito, ese sueño ocupa un punto crucial del análisis. El sujeto tuvo, pues, un sueño enorme. Contarlo le llevaría horas, lo ha olvidado, le queda esto. Transcurre en una ruta de Checoslovaquia. Está allí por haber emprendido un viaje alrededor del mundo con su mujer. Incluso subrayé que él decía, viajando con mi mujer alrededor del mundo. En esa ruta ocurre en suma lo siguiente. Él es objeto de las acometidas sexuales de una mujer que, lo hago notar, se presenta de cierta manera que no es indicada en el primer texto del sueño. El sujeto dice, esto recién me vino a la mente, la mujer estaba de hecho sobre mí, ella estaba intentando to get my penis. Tal es la expresión que más adelante habremos de retomar. Yo estaba en desacuerdo, dice el sujeto, pero ella se decepcionaba tanto que yo pensaba que debería masturbarla. Aquí hace una observación sobre la naturaleza radicalmente intransitiva del verbo to masturbate en inglés. Ya ganamos algo al entender que se trata, sin duda, de una masturbación del sujeto. La propia autora lo hace, aunque no haya acentuado tan directamente como nosotros el hecho de que ello se basa en el carácter gramatical, en cierto modo, de la observación del sujeto. La vez pasada pusimos de relieve el valor de una imagen que aparece menos en las asociaciones que en el relato del sueño, a saber, esa forma de pliegue, a la manera del pliegue de una capucha, hood, y hemos mostrado que el recurso al bagaje de imágenes que la doctrina clásica toma en cuenta, a pesar de que manifiestamente hayan surgido de la experiencia, tal vez incite a ciertos forzamientos cuando se las hace actuar como otros tantos objetos separados, sin localizar muy bien su función con respecto al sujeto. Hemos subrayado entonces lo que podía tener de paradójico la interpretación demasiado precipitada que se hace de ese singular apéndice, de esa prostrucción del órgano genital femenino, como signo de que está en juego el falo de la madre. Semejante precipitación no dejó asimismo de arrastrar el pensamiento del analista a dar otro salto, dado que, al revés de lo que dicen, un paso imprudente no puede rectificarse más que por medio de otro paso imprudente. El error es mucho menos instructivo de lo que se cree, ya que la única chance de escapar de un error es cometer otro que lo compense. No decimos que Elia Sharp se haya equivocado por completo, intentamos articular mejores modos de dirección, que habrían podido permitir una adecuación más completa, sin garantía, por supuesto, pues jamás tendremos la experiencia crucial. ¿Cuál es el salto siguiente acerca del cual yo hablaba? Concierne al falo, pero no tanto al del partener imaginado en el sueño, sino el del sujeto. Que el sueño tenga un carácter masturbatorio es algo que el analista admite, ya que con ello se coordina todo lo que después se presenta en las palabras del sujeto. Pero en lo sucesivo ella se ve llevada a considerar ese falo del sujeto como un instrumento de agresión, de destrucción, de un tipo sumamente primitivo, tal como surge de lo que cabría denominar la imaginería analítica. He aquí en qué sentido se orienta de entrada el pensamiento del analista, por más que ella esté lejos de comunicar al sujeto el conjunto de su interpretación. En primer lugar, le hace notar los elementos que ella denomina de omnipotencia. Segundo, lo que aparece en el sueño es la masturbación. Tercero, esa masturbación es omnipotente, en el sentido de que el falo del sujeto es un órgano que perfora y que muerde. Es necesario reconocer que allí hay, por parte del analista, una verdadera extrapolación teórica. A decir verdad, nada, ni en el sueño, ni en las asociaciones, da ningún tipo de pie para hacer intervenir de inmediato en la interpretación la noción de que el falo del sujeto es aquí un órgano de agresión, y que el sujeto temería la represalia de esa agresión. Al leer semejante fórmula en la observación de Elia Sharp, no podemos dejar de percatarnos de que este caso no la justifica de ninguna manera, sino que lo que la motiva, sin que el analista nos lo diga, es su teoría. A pesar de todo,
nos ha informado lo suficiente y con bastante cuidado acerca del caso del enfermo en sus líneas principales, acerca de lo que ella tiene efectivamente ante los ojos y que ella percibe con tantos detalles y con tal sutileza, como para que podamos decir que sin duda hay allí algo que constituye un salto. Que ese salto le haya parecido necesario, se lo concederemos encantados. Pero en cuanto a que también nos parezca necesario a nosotros, planteamos la pregunta e intentaremos retomar este análisis. Para nosotros la cuestión no es sustituir los equivalentes imaginarios que ella promueve por otras interpretaciones, en el sentido en que por lo general se lo entiende. Del tipo esto, que es un dato, debe comprenderse como aquello. La cuestión no es saber qué quiere decir en tal o cual momento cada elemento del sueño. En conjunto, cabe incluso afirmar que esos elementos son apreciados de modo más correcto en función de la tradición de la experiencia analítica vigente en el momento en que Elia Sharp opera. Y por otro lado, son con toda seguridad percibidos con gran discernimiento y gran sutileza. La cuestión es ver si el problema no puede acaso elucidarse al articularlo de una manera que enlace mejor la interpretación a aquello sobre lo cual trajo aquí de hacer que ustedes pongan el acento, a saber, la topología intersubjetiva. Es lo que, bajo diversas formas, siempre intento construir, restituir ante ustedes, en la medida en que esa topología es la misma que la de nuestra experiencia. En el análisis siempre debemos marcar, en el momento de cada fenómeno, los lugares del sujeto, del pequeño otro, del gran otro, si queremos evitar enredarnos en esa suerte de madeja, de nudo, que parece apretado por un hilo que no supimos desanudar y que forma, si cabe decirlo, lo cotidiano de nuestras explicaciones analíticas. Sin embargo, ya hemos recorrido bastante y de diversas formas ese sueño como para poder comenzar a articular algo simple, directo, algo que para nada está ausente de esa observación, pero que se desprende de la lectura que hemos hecho de ella. Diré que al leer el preámbulo que Elia Sharp da al informe de la sesión, cuando detalla las razones que llevan al sujeto al análisis, hay una palabra que nos viene a la mente en primer lugar y que nada impediría que hubiese podido venirle a ella a la mente, ya que no pertenece al vocabulario que aquí tenemos en común. Mencionarla no es hacer intervenir una noción que no estaba a su alcance, pues en la época en que ella redactó su texto, 1937, el ámbito inglés estaba dominado por las discusiones de las que les he hablado, sobre la fase fálica en la sexualidad femenina, en particular por las que se armaban entre el señor Ernest Jones y la señora Joan Rivière, de quien ya hemos hablado aquí a propósito de su artículo La féminité comme mascarade. Hay un término que Jones hace intervenir en cierto momento y que le resulta en verdad necesario para entrar en la comprensión de lo que es el punto del análisis más difícil de comprender, y no simplemente de poner en juego, a saber, el complejo de castración. El término que Jones utiliza es afánesis. Él lo introdujo de manera interesante en el vocabulario analítico, y en el medio inglés no podemos considerarlo ausente por completo, ya que se lo tiene muy en cuenta. Afánesis es desaparición, dado que él lo entiende así. Más adelante veremos qué quiere decir con ello. Pero por el momento le daré un uso muy diferente, un uso impresionista. En suma, a propósito de algo que Elia Sharp nos muestra que todo el tiempo está en el material del sueño, en lo que lo rodea, en el comportamiento del sujeto. Este sujeto se le presenta de un modo que ella describe de maravillas, a saber, con una suerte de ausencia profunda que da la impresión de que cada una de sus palabras y de sus gestos es algo íntegramente pensado, sin nada que corresponda a algo sentido. Él se maneja con sumo cuidado. Por lo demás, no se anuncia, aparece, pero en cuanto aparece es más inasible que si no estuviera. Consideremos primero las premisas de lo que él aporta como sueño de la sesión. Este sujeto nos entrega por sí mismo la pregunta que él se planteó a propósito de su tos Cecilia. ¿Para qué sirve? Pues bien, sirve para hacer desaparecer algo que debe de estar más allá de la puerta. No se sabe qué. Él mismo lo dice, tratándose del analista. ¿Qué puedo haber que deba hacerse desaparecer? A ese respecto, recuerda que en otras circunstancias, en otro contexto, toser tuvo una función de poner en guardia, la cuestión era alertar
a una pareja de amantes para que se separaran, para que se desunieran, ya que su llegada habría tornado embarazosa la situación y así seguidamente. ¿Qué hay en el sueño mismo? En él también estamos en presencia de tres personajes, ya que, además de su partner sexual y de él mismo, está su mujer. No hay que olvidarlo, por más que el sujeto, tras haberlo dicho una vez, no hable más del asunto, ¿qué ocurre exactamente con su partner? En suma, él se sustrae, pero ¿estamos tan seguros de que se sustrae? A continuación de lo que enuncia, demuestra que está lejos de estar ausente por completo, ya que metió su dedo, dice, en esa suerte de vagina protruida, dada vuelta, prolapsada, sobre la cual he insistido. También aquí se plantean preguntas y vamos a plantearlas. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Dónde está el interés de la escena? Planteamos la pregunta en la medida en que semejante pregunta pueda plantearse a propósito de un sueño. Nos la planteamos solo en la medida en que toda la teoría freudiana nos impone plantearla. Lo que a continuación aparece en las asociaciones conduce al sujeto a evocar a la amiga que hace imitaciones radiales. Antes de ello, las asociaciones pasan por los recuerdos que le surgen acerca de la capucha que constituye el órgano femenino, la caverna, la escritura china. Evoca entonces a alguien que, en un campo de golf, le ofreció una bolsa para envolver sus palos. Me pareció que en verdad era un personaje gracioso, acerca del cual habla con una especie de regocijo divertido. El tono con que habla de él indica que es, por cierto, un tipo del que cabe preguntarse en qué anduvo hasta ese momento, con esa boca y esa verba. ¿Qué habrá podido ser? He had once been a butcher, dice el sujeto de pasada. Sabe Dios por qué un carnicero. El estilo de toda la escena, su atmósfera general, ese ambiente de imitación, de inmediato el sujeto se divierte imitando a ese personaje. Muestran bien que se trata de un con man, una suerte de estafador o escamoteador. La escena introduce la noción de imitación y a través de esta la asociación con su amiga que tan bien imita a los hombres, que tanto talento tiene y un talento que ella explota en broadcasting. Ahora bien, la primera idea que le surge en relación con ello es que habla tanto de una relación tan notable que parece vanagloriarse, fanfarronear. Verifiqué el vocablo que utiliza, swank. Es un término de uso muy reciente, que casi puede considerarse como perteneciente al slang, y que aquí hemos intentado traducir por la Ramener, fanfarronear. Lo utiliza para decir it sounds, swag, to tell you, es decir, contárselo suena a fanfarronada. Para decirlo sin tapujos, él no quiere ocupar demasiado lugar en esa ocasión, se hace pequeñito, desaparece, en suma, lo que a cada instante se impone y retorna a las palabras del sujeto como un tema, un leitmotiv, hace que venga a la mente el término afánesis. Es algo que aquí aparece mucho más cerca del hacer desaparecer que del desaparecer. Hay un juego perpetuo en el que percibimos que bajo diversas formas, algo que si les parece denominaremos el objeto interesante, nunca está allí. Este sujeto nunca está donde se lo espera. Se desliza de un punto a otro en una suerte de juego de escamoteador. Insistí al respecto la vez pasada y volveré a insistir. Y ustedes van a ver a dónde nos llevará. Nos llevará a lo que constituye la característica, en todos los niveles, de aquello con lo cual el analista se confronta. El sujeto no puede proponer nada sin sutilizar de inmediato, por algún lado, lo esencial. Introduciré aquí una observación sobre el uso que da Jones al término afánesis, dado que es apacible de una crítica que desembocaría en denunciar en él cierta inversión de la perspectiva. Jones ha observado a sus sujetos cuando se acercan al complejo de castración. En ese momento, lo que en ellos ve, comprende, percibe es el temor a la afánesis, en el sentido del temor a la desaparición del deseo. De algún modo nos dice que la castración es la simbolización de esa pérdida del deseo, aunque no lo formule así por carecer del instrumento. Es verdad, y ya lo hemos subrayado en otro tiempo, que dentro de una perspectiva genética cualquiera, es un enorme problema comprender cómo un sujeto, un determinado momento en su desarrollo en el cual se supone que está en un nivel en cierto modo animal de la subjetividad, comienza a ver que la tendencia se separa de sí misma para convertirse en miedo a su propia pérdida.
En ese punto, John se propone hacer del afánisis la sustancia del temor a la castración. Aquí haré notar que conviene tomar las cosas justo en el sentido contrario, debido a que puede haber castración, debido a que el juego de los significantes está implicado en la castración. Se elabora en el sujeto esa dimensión en la que la desaparición posible y futura de su deseo puede causarle temor, alarma. Comencemos por observar que es difícil concebir que algo como el deseo, si le damos un sentido pleno, el sentido de la tendencia en el nivel de la psicología animal, sea perfectamente accesible en la experiencia humana. Por lo tanto, hablar no solo de la presencia del deseo, sino del temor a la falta del deseo, constituye un paso que, por cierto, hay que explicar. Para explicarlo, les digo, el sujeto humano, al tener que inscribirse en el significante, encuentra en éste una posición a partir de la cual pone efectivamente en tela de juicio su necesidad, dado que ésta es capturada, modificada, identificada en la demanda. Aquí todo se consigue muy bien. En cuanto a la función del complejo de castración, ¿cómo explicarla? La cuestión es saber por qué el posicionamiento del sujeto en el significante implica la pérdida, el sacrificio de uno de esos significantes, entre otros. Por el momento dejamos de lado esa pregunta. Apenas me contentaré con decir que, al revés de lo que Jones cree, el miedo a la afánisis en los sujetos neuróticos debe comprenderse dentro de la perspectiva de una articulación insuficiente, de una forclusión parcial del complejo de castración. Lo observaremos efectivamente en los neuróticos cuando el complejo de castración no resguarda al sujeto de esa suerte de confusión, de arrebato, de angustia que se manifiesta en el miedo a la afánisis. Tendremos ocasión de verificarlo a propósito de este caso. Volvamos al texto del sueño y a las imágenes acerca de las cuales hemos hablado la vez pasada, a saber, la representación del sexo femenino bajo la forma de la vagina prolapsada. Esa suerte de funda, de bolsa, de vaina, constituye aquí una imagen muy extraña, por más que no sea un caso excepcional ni único. Pero no es frecuente encontrarla, por cierto, ni ha sido descrita de manera definida en la tradición analítica. Esa imagen se emplea aquí en la articulación significante del sueño, y ello significa que su valor depende de lo que ocurre, de aquello por lo cual se la utiliza. Con respecto a ella, puede plantearse esta pregunta. ¿Qué quiere decir entre los personajes que están presentes? De hecho, lo que vemos es que el sujeto va a meter el dedo allí. No meterá su pene, para nada, meterá el dedo. Da vuelta, reenvaina, reinvagina lo que allí está desvaginado. Y todo ocurre como si se produjese casi un gesto de escamoteador. En efecto, mete algo en lugar de lo que debería meter, pero también muestra que allí es posible meter algo. Suponiendo que algo pueda en efecto ser sugerido por la forma de lo que se presenta, a saber, el falo femenino, ya que ese falo está implicado de la manera más clara en el "to get my penis". Tenemos derecho a preguntarnos qué es lo que el sujeto está tratando de mostrarnos, ya que todo ocurre como si allí, mucho más que de un acto de copulación, se tratase de un acto de exhibición. Ocurre, no lo olvidemos, ante un tercero. Ya ha sido evocado el gesto del prestidigitador en el truco que en francés se llama le sac à l'œuf, la bolsa y el huevo. Es esa bolsa de lana en la cual el prestidigitador alternativamente hace aparecer y desaparecer el huevo. Lo hace aparecer en el momento en que no lo esperamos y lo muestra desaparecido cuando creeríamos verlo. También en inglés se dice the egg bag. La presentación en cuestión es tanto más sorprendente cuanto que las asociaciones del sujeto nos han mostrado con gran exactitud que él siempre avisa en el momento de aparecer, de modo tal que nada se vea de lo que había antes, o incluso que en su fantasma hace que lo tomen por un perro que ladra, a fin de que se diga que allí solo había un perro. Sí, siempre el mismo escamoteo, en el cual no sabemos qué es lo escamoteado. Con seguridad lo escamoteado es ante todo el sujeto, pero si tratamos de precisar lo que se localiza en el sueño como aquello que está en juego en ese escamoteo, el "to get my penis", nos permite decir que sin duda se trata del falo,
Diré que estamos tan habituados, tan curtidos por la rutina analítica que casi no nos detenemos en ese dato del sueño. El verbo elegido por el sujeto para designar lo que la mujer pretende hacer allí, to get, tiene un uso sumamente polivalente, pero siempre en el sentido de obtener, ganar, atrapar, captar, conseguir. Sintetizando, en sentido general, se trata de algo que obtenemos. Lo entendemos, por supuesto, con la nota y el eco del Femina Penem Devoret. Pero no es tan simple, e incluso lo que en esta ocasión se considera está muy lejos, a fin de cuentas, de pertenecer a este registro. Si es cuestión de obtener el pene de cualquier forma, sea real o imaginaria, la primera pregunta que hay que plantearse es ¿dónde está ese pene? Parece obvio que está allí, so pretexto de que el sujeto dijo, según el informe del sueño, que ella hacía maniobras, to get my penis. Parecemos creer que ese pene está en algún lugar del sueño, pero literalmente, si miramos bien el texto, nada en absoluto lo indica. Alegar la imputación del partener no basta como para deducir de ello que el pene del sujeto está allí. De ningún modo basta para satisfacernos en cuanto a la pregunta. ¿Dónde está? Tal vez esté en un lugar muy diferente de aquel donde nos hace verlo la necesidad que tenemos de completar la escena en que el sujeto parece zafar de los esfuerzos de la mujer. To get my penis. No es tan simple. ¿Dónde está? Vemos bien que en efecto esa es la gran pregunta. A partir de aquí podemos percatarnos de qué es lo que está en juego en la discordancia singular, en la extrañeza, que presenta el signo enigmático que el sueño nos propone, a saber, la relación indudable que hay entre lo que ocurre en el sueño y una masturbación. ¿Qué significa esto? Vale la pena captarlo al vuelo, ya que es muy instructivo, aunque no esté elucidado ni siquiera articulado en las palabras del analista. En definitiva, la masturbación del otro y la masturbación del sujeto son una y la misma cosa. De manera general, cabe incluso llegar a decir que todo lo que se asemeje a una masturbación supone efectivamente en el sujeto una secreta identificación narcisista con el otro. Se trata menos de una identificación del cuerpo con el cuerpo que de una identificación del cuerpo del otro con el pene. Gran parte de las actividades de la caricia pone en juego el falo, en la medida en que, como ya les mostré, este se perfila imaginariamente en el más allá del partener natural. Agrego que ello se torna cada vez más evidente a medida que la caricia adquiere un carácter de placer más suelto, más autónomo, más insistente, incluso lindante, con lo que en este caso se denomina, en sentido más o menos estricto, cierto sadismo. En efecto, que el falo esté involucrado como significante en la relación del sujeto con el otro hace que pueda buscárselo en ese más allá del abrazo al otro en que se esboza toda clase de forma típica, más o menos acentuada en el sentido de la perversión. Por eso mismo, para el sujeto, masturbar al otro sujeto difiere por completo de dejar que el propio falo sea tomado en el abrazo de ese otro. Al mismo tiempo, esto nos permitiría plantear que masturbar al otro es estrictamente equivalente para el sujeto a masturbarse a sí mismo. Les he mostrado el sentido de ese gesto, de la partener que el sujeto expresa por medio de su to get my penis. Es casi un gesto de verificación. La cuestión es asegurarse de que lo que tiene ante sí es algo de absoluta importancia para el sujeto, algo que por cierto tiene la más estrecha relación con el falo. Pero ese gesto demuestra también que el falo no está allí, que es algo que huye, que se sustrae no meramente por voluntad del sujeto, sino debido a algún accidente estructural. He aquí lo que en verdad está en juego, y lo que da su estilo a todo lo que retorna en la secuencia de las asociaciones. También se lo encuentra en relación con la mujer que se conduce de manera tan notable al imitar perfectamente a los hombres, o con esa suerte de increíble escamoteador de hipócrita, que el sujeto sigue recordando después de años. Con una verba inverosímil, ese personaje le propone algo que de nuevo es, singularmente, una cosa por otra, a saber, un envoltorio para embalar algo, pero hecho de un material destinado a algo diferente, a saber, una bolsa hecha de un tejido destinado a hacer una capota de automóvil. ¿Y para qué?
para permitirle meter sus palos de golf. Para el sujeto, las cosas siempre se presentan bajo una forma problemática. Trátese del elemento que sea, todo tiene siempre ese mismo carácter. Lo que se presenta nunca es del todo lo que parece ser, nunca está en juego la verdadera cosa. Consideremos lo que viene justo a continuación. El carácter problemático de lo que se le presenta insiste. De inmediato surgen recuerdos de su infancia. Antaño tuvo una compulsión diferente, delató Cecilia en el umbral de la sesión. ¿Por qué diablos necesitaba reunir correas de cuero to collect leather straps? ¿Cortar las sandalias de su hermana? Pensé que quería las tiras para hacer algo útil, pero supongo verdaderamente innecesario. Podríamos también traducir, era muy útil en mi mente, pero eso no tenía ninguna necesidad seria. Añade, me desagrada pensar que fue una compulsión, por eso me irrita la tos. Supongo que yo cortaba las sandalias de mi hermana del mismo modo, en que juntaba cuero. Solo tengo el más vago recuerdo de haberlo hecho. No sé por qué ni para qué quería el cuero cuando lo hice. Aquí también nos hallamos ante una suerte de fuga. Luego vendrá otra fuga. De repente piensa en las correas, straps, que atan a un niño en un cochecito, un pram. En ese momento, de manera curiosa, de manera negativa, introduce la noción de pram. Piensa que no había ningún pram en su casa. Pero a continuación, qué tonto eres, dice de sí mismo, debes de haber tenido un pram. No hay nada más estúpido que decir que no había pram en casa. Sin duda había uno, observa el analista, ya que la familia incluía 2 hijos mayores. Siempre el mismo estilo, que domina todas las asociaciones del sujeto, una cosa aparece bajo la forma de algo que falta. El paso siguiente directamente encadenado con este. ¿Cuál es? Vaya, dice. De pronto me acordé de que debía enviar cartas a 2 miembros para avisarles que están admitidos en nuestro club. Me jactaba de ser mejor secretario que el anterior. Y hete aquí que justo estaba olvidando darles permiso de entrar al club. Dicho en otras palabras, no les escribí. Encadenada inmediatamente después e indicada entre comillas en el texto de Elia Sharp, aunque ella no lo destaque, ya que es muy conocida por el lector inglés, la cita de una frase que se encuentra en la denominada General Confession, a saber, una de las oraciones de The Book of Common Prayer, el libro de oración común, que constituye el fundamento de los deberes religiosos de los individuos en la Iglesia de Inglaterra. Debo decir que mis relaciones con The Book of Common Prayer no datan de ayer. No haré aquí más que evocar el bellísimo objeto que había sido creado hace 20 o 25 años en la comunidad surrealista por mi amigo Roland Penrose, quien había utilizado para los iniciados del círculo The Book of Common Prayer cuando lo abríamos. En cada lado de la cara interior de la cubierta había un espejo. Eso es muy instructivo, ya que el único error que podría achacársele a Elia Sharp, para quien ese texto era sin duda mucho más familiar que para nosotros, es no haber señalado que el texto de The Book of Common Prayer no es exactamente igual a la cita que da el sujeto. Este dice, "We have undone". Hemos deshecho cosas que debíamos haber hecho, mientras que el texto original dice, "We have left undone". Hemos dejado sin hacer, o no hemos hecho las cosas. Es poca cosa, dirán ustedes, pero a continuación falta una frase íntegra de la General Confession, que de algún modo es su contrapartida. Y hemos hecho aquellas cosas que deberíamos no haber hecho. El sujeto no siente en absoluto la necesidad de confesar esto, y por una buena razón, ya que a fin de cuentas, en verdad para él solo es cuestión siempre de no hacer las cosas. Hacer las cosas no es asunto suyo. Por eso agrega que él es completamente incapaz de hacer lo que fuere, por miedo a que le vaya demasiado bien, como nos lo ha subrayado la analista. Esto ya es algo, y no lo menos importante, pero quiero llegar a lo siguiente. En lugar de la frase que falta, el sujeto prosigue diciendo, y no hay nada bueno en nosotros. No God thinks in us. Esto es una pura invención del sujeto. En The Book of Common Prayer
No hay nada así. Lo que hay es, y no hay salud de nosotros. Creo que ese good thing que él puso en su lugar es lo que está en juego. El objeto bueno no está allí. Eso es lo que es puesto en tela de juicio. Una vez más, nos confirma que se trata del falo. Es muy importante para el sujeto decir que ese objeto bueno no está allí. Otra vez nos topamos con la expresión no está allí. Nunca está allí donde se lo espera. Sin duda es un good thing, que para él posee la máxima importancia. Pero no está menos claro que lo que él tiende a mostrar, a demostrar, es siempre una y la misma cosa, a saber, que nunca está allí. ¿Allí donde qué? Allí donde podríamos to get it, apoderarnos de él, agarrarlo. Esto es lo que domina el conjunto del material. Entonces, él no podía abstenerse de cortar las tiras de cuero que ajustaban las sandalias de su hermana. A la luz de lo que acabamos de proponer, tal vez la comparación con la otra compulsión, la de la tos, les parezca menos sorprendente. La compulsión de cortar, en efecto, tiene relación con algo que aquí nosotros, como todo el mundo, nos contentamos con aproximar globalmente al tema de la castración. Esa interpretación analítica es de las más corrientes. Si toman al señor Fenichel, verán que los cortadores de trenzas son personas que hacen eso en función de su complejo de castración. Pero ¿cómo decir, salvo al sopesar con la mayor exactitud un caso de que se trata precisamente? ¿Es la represalia de la castración la aplicación de la castración a un sujeto diferente de ellos mismos? ¿O bien es, por el contrario, la domesticación de la castración, la puesta en juego sobre el otro de una castración que no es una verdadera castración y que entonces no manifiesta ser tan peligrosa como aquella? La domesticación, si cabe decirlo, o la depreciación, la devaluación de la castración, tanto más cuanto que siempre es concebible que las trenzas cortadas vuelvan a crecer, es decir, reaseguren contra la castración. En pocas palabras, aquí podríamos aportar todo lo que la suma de la experiencia analítica permite empalmar con este tema. Si nos obligamos a no ir demasiado rápido, a mantener las cosas en el nivel en el cual hasta ahora las hemos articulado, diremos lo siguiente. No cabe la menor duda de que hay aquí conexión con la castración. ¿Acaso la castración forma parte del contexto, si cabe decirlo, y el sujeto tiene relación con la castración? Sí, pero esa castración es efecto de una intención agresiva del sujeto primitivamente vuelta contra él mismo. No, nada nos permite por el momento postularlo, y menos aún indicarlo al sujeto de un modo tan preciso como el analista lo ha hecho. ¿No es acaso mucho más interesante plantear y renovar sin cesar la pregunta acerca de dónde está ese falo? ¿Dónde hay que concebir qué está? ¿Qué sabemos al respecto? El analista se excede cuando le dice al sujeto: en usted el falo es algo muy remoto, forma parte de una vieja rivalidad con su padre, está en el principio de sus anhelos primordiales de omnipotencia, está en la raíz de una agresión cuya represalia usted padece. Lo que podemos decir es que nada en el texto permite captar algo que se articule de ese modo. Por nuestra parte, intentemos también plantearnos la pregunta y quizá incluso responderla de un modo un poquitín más osado que aquel al que por naturaleza nos inclinaríamos. No podemos, parece, a propósito de una observación que leemos impresa, que ha sido escrita, reaccionar como si estuviésemos en presencia de un alumno. Si se tratase de un alumno, en un caso similar, yo hablaría al respecto con mucha mayor severidad. Diría: ¿qué bicho lo picó para decir semejante cosa? Yo plantearía la pregunta: ¿dónde está el elemento de contratransferencia? Puede parecer osado plantear una pregunta como esta en referencia al texto de una autora que, después de todo, es alguien en quien hasta ahora tenemos todas las razones para confiar de lleno. Me sonreí a la hora de plantearme esa pregunta, ya que me parecía un poquito exorbitante. Pues bien, a fin de cuentas, nunca es un error ser osados un poquitín de más. Puede ser que así hallemos lo que buscamos, y en esta ocasión he buscado antes de hallar. Quiero decir que había leído las primeras páginas de este texto casi distraídamente, ya que, como siempre, nunca leemos bien, pese a que había en ellas algo sumamente bonito.
Ustedes recuerdan el pasaje relativo al padre muerto, ese padre que el analista no logra despertar en la memoria del sujeto, que últimamente ella logró animar un poquito, de modo tal que el sujeto se maravilló ante la idea de que en algún momento debió de haber escuchado a su padre hablar. Pues bien, justo después ella hace notar que el paciente tiene la misma dificultad con ella, a saber, él no tiene pensamientos sobre mí. He has no thoughts about me. Aquí ya había algo que habría podido llamar nuestra atención. Él no piensa en mí, no siente nada por mí, no puede creer en la teoría de la transferencia. Es inquietante, reconozcámoslo, que el sujeto no tome de ello conciencia como tal no significa que no haya manifestación transferencial, ya que de todos modos, en tal o cual ocasión hay una especie de oscuro avivamiento de la ansiedad. Si esto no me había retenido, se debió a que yo había apreciado mal el alcance de lo que viene a continuación. Cuando leemos lo siguiente, creemos que Elia Sharp hace una suerte de disertación general. Pienso, dice, y de eso se trata, que el análisis podría ser comparado con un extensísimo juego de ajedrez y que continuará así hasta que yo cese de ser el padre vengador inconsciente inclinado a arrinconarlo, a hackearlo, tras lo cual no queda otra alternativa que la muerte. Esta referencia curiosa al juego de ajedrez, que nada en verdad implica, merece por cierto retener nuestra atención. A la hora de leer esta página, no me detuve de inmediato en su valor dentro del orden transferencial. En el curso de la lectura, lo que esto hizo vibrar en mí fue: es muy bonito, deberíamos comparar todo el desarrollo de un análisis con un juego de ajedrez. ¿Y por qué? Porque lo más bello y lo más notable en el juego de ajedrez es que cada una de las piezas es un elemento significante. El juego se juega con ayuda de una serie de movimientos sin réplica basados en la naturaleza de esos significantes, cada uno de los cuales tiene su propio movimiento caracterizado por su posición como significante. Y lo que ocurre es la progresiva reducción del número de significantes que participan. En última instancia, cabría describir un análisis de la misma manera, diciendo que es cuestión de eliminar un número suficiente de significantes para que quede un número lo bastante pequeño como para que percibamos bien dónde se encuentra. Entre ellos, en el interior de la estructura, el sujeto habiéndolo advertido después. Creo que esto puede en efecto llevarnos bastante lejos. En cuanto a Elia Sharp, todo lo que de su obra, por otro lado, conocía o podía conocer, indica que su concepción, su interpretación de la teoría analítica pone profundamente de relieve el carácter significante de las cosas. Puso el acento de la metáfora de un modo que no disuena en absoluto con lo que les explico. Todo el tiempo sabe subrayar en los síntomas del elemento de sustitución lingüística en sentido estricto, cosa que ella ha llevado a sus análisis de temas literarios, los cuales constituyen una parte importante de su obra. De igual modo, todo lo que ella da en forma de reglas técnicas está profundamente marcado por una especie de experiencia, por una aprehensión del juego de significantes como tal. Pero cabe decir que en esta ocasión desconoce que en el plano de la palabra, que es lo que en esta observación está en juego ante todo, lo que se expresa en el registro del acorralar con sus propias intenciones, el cornering him, es de entrada aportado al texto por ella misma, antes de que aparezca en el discurso del paciente, cuando, 2 sesiones después de aquella en que ella le da la interpretación del sueño, él evoca, como ya le señalé, la imposibilidad que tiene. También en un juego, el juego de tenis, de acorralar, to corner, a su partener, de rematar la jugada mediante una pelota que el tipo que está enfrente no puede atrapar. La analista se manifiesta, por cierto, en ese plano. Sin embargo, con esto no digo que el sujeto se percate del asunto. Se entiende que ella es una buena analista. Lo que ocurre en ese análisis, ella lo dice de todas las maneras. Habrán podido observar, dice a los estudiantes, que este es un caso en el cual no hago la más mínima observación, o bien me callo. ¿Por qué? Porque en este sujeto no hay nada en absoluto que no me indique que su pretensión de ser ayudado quiera decir exactamente lo contrario. Es decir, que ante todo quiere permanecer a resguardo y con su mantita,
su capota automóvil, sobre él. Estar debajo del hood es, por cierto, en este sujeto una posición absolutamente fundamental. Se nota todo lo tocante al recuerdo borrado del pram, gira, por cierto, en torno a que él fue pinned in bed, es decir, prendido con alfileres a su cama. Parece además que él tiene nociones muy precisas acerca de lo que puede provocar en un niño el hecho de estar más o menos amarrado, aunque no haya nada particular en su recuerdo que permita evocarlo. Pero con seguridad él se apega mucho a esa posición atada. Entonces, el analista está muy lejos de dejar transparentarse en el juego de ajedrez ese elemento de contratransferencia que sería demasiado intervencionista, demasiado agresivo. Pero lo que yo digo es lo siguiente, debido precisamente a que ella percibe también el alcance agresivo del juego analítico para ese sujeto, no ve el alcance exacto del mismo, a saber, que lo que está en juego tiene la más estrecha relación con los significantes. Si nos preguntamos dónde está el falo, debemos buscarlo en esa dirección. Consideremos, si les parece, el cuadrángulo del esquema en que se disponen el sujeto, el otro, el yo en calidad de imagen del otro y el gran otro. Aquí la cuestión es saber dónde puede aparecer ese significante como tal. Ese falo nunca está donde lo esperamos, pero por cierto está. Está como la carta robada, donde menos se lo espera, y donde sin embargo todo lo designa. Para expresarlo a la manera en que la metáfora del juego de ajedrez nos permite articularlo, diré que el sujeto no quiere perder su dama. Me explico, en el sueño el falo no es lo que está allí y que el sujeto mira. No está allí el falo. La analista en su interpretación lo percibe oscuramente, como a través de un velo. El sujeto tiene cierta relación con la omnipotencia, con la potencia secas, con el poder, su poder, en esta ocasión el falo. Es lo que él debe preservar a toda costa. Debe mantenerse el falo afuera del juego, porque en el juego podría perder ese falo. Pues bien, en el sueño ese falo fuera de juego es representado simplemente por el personaje de quien menos pensaríamos que lo representa, a saber, su mujer. Su mujer está muy lejos de ser lo que aparenta, testigo de la escena de masturbación, ya que en verdad nada indica que la función del ver sea aquí un elemento esencial. Les ruego recordar lo siguiente, porque es un hecho clínico tan evidente que nos asombra que no sea un lugar común del psicoanálisis. La partener femenina en calidad del otro es justamente lo que representa para este sujeto, al igual que para muchos sujetos, lo que en cierto sentido es lo más tabú para su poder, y lo que al mismo tiempo resulta dominar toda la economía de su deseo. Diré que, por el hecho de que su mujer es su falo, él cometió esa especie de lapsus ínfimo que le señalé de pasada, cuando habló de hacer un viaje con mi mujer alrededor del mundo, un viaje with my wife around the world, y no around the world with my wife. El acento de omnipotencia es puesto por nuestro analista en around the world. Creo que el secreto de la omnipotencia en este sujeto está en el with my wife. La cuestión es, para él, no perder eso. A fin de cuentas, eso es lo que para él es cuestión de desconocer y lo que hay que hacer comparecer en análisis. Pero para hacerlo habría que percatarse de que su mujer es, en este caso, la analista. El sujeto no quiere perder su dama, diremos, a la manera de los malos jugadores de ajedrez que se imaginan que perder su dama es perder la partida, mientras que ganar en el ajedrez es llegar a lo que se denomina un final de partida. En un final de partida, la facultad de desplazamiento es la más simple y la más reducida. Ustedes tienen el mínimo de derechos. Quiero decir que el sujeto no tiene derecho a ocupar un escaque puesto en jaque por otra pieza del juego. Y con esto, el asunto es encontrar la ventaja de la posición. En este caso, sacrificar la propia dama solo tiene ventajas. Eso es lo que en ningún caso quiere hacer el sujeto. ¿Por qué? Porque para él el significante falo es idéntico a todo lo que se produjo en la relación con su madre. Aquí aparece, tal como la observación lo deja resumar,
con claridad el carácter deficiente e imperfecto de lo que pudo aportar el padre. Recaemos, por supuesto, en una vertiente ya conocida de la relación del sujeto con la pareja parental. No obstante, lo importante no es introducirse en esa vía, sino acentuar la relación, muy escondida, muy secreta, del sujeto con su partener. Esa relación es la más importante que debe destacarse en el momento en que aparece en el análisis. Es el momento en el cual el sujeto, por medio de su discreto carraspeo, avisa a su analista, en caso de que por casualidad ella, como ocurre en el sueño, hubiese dado vuelta su bolso, si cabe decirlo, o su juego, que debe volver a ocultarlo antes de que él llegue, porque al ver eso, al ver que no hay allí más que una bolsa, él tiene todo que perder. La prudencia de que el sujeto da prueba es exactamente lo que mantiene en una relación con su deseo, que le pone trabas al igual que un lazo apretado, como la posición pram-pained de su infancia, que solo puede ser fantasmática. En otras palabras, él mismo necesita estar amarrado en un pram o en otro lugar, bien apretado y fajado, para que pueda estar en otra parte el significante, la imagen de una omnipotencia soñada. Así debemos comprender toda esa historia del automóvil, en la cual la omnipotencia representa un papel capital. Todo el mundo percibe bien la relación entre ese instrumento problemático de nuestra civilización, el automóvil, y la potencia, el número de caballos, la velocidad, el peak of speed, y todos dicen obviamente equivalente fálico, potencia de auxilio de los impotentes, pero al mismo tiempo todos saben bien que ese automóvil está acoplado a quien lo conduce y que tiene un carácter infinitamente femenino, ya que no por nada en francés decimos automobile, automóvil, en femenino, y en ocasiones damos a ese automóvil toda clase de pequeños apodos que le confieren el carácter de un partener de otro sexo. El sujeto mismo hace al respecto esas observaciones tan problemáticas que ustedes recuerdan, del tipo: es extraño que hablemos de él como si fuese un ser vivo. Banalidad, por supuesto, pero no deja de ser evidente que hay algo muy curioso a propósito de ese automóvil, a saber, la ambigüedad significante que hace que sea a la vez lo que lo protege, lo que lo ata y lo que lo envuelve. Con respecto a él, tiene justo la misma posición que, en el sueño, la capucha protruida. En ambos casos se emplea el mismo término, esa extraña protuberancia sexual en la cual resulta meter el dedo, y que por otro lado no es a rayas rojas, sino que está revestida en rojo. Yo la había subrayado bien, pero lo traduje mal. Veamos ahora lo que le dice el analista. Durante la sesión del sueño comienza a orientar al sujeto en la vía de su agresión. Nos enteramos de que al día siguiente eso produjo una curiosa manifestación de su parte, cuyo carácter ella no señala por completo, y que podemos denominar psicosomática. Antes de entrar, en vez de la tos, experimenta un pequeño cólico. Dios es testigo de que para eso él apretó su culo. Es que, como dije recién, en el momento de entrar al consultorio del analista para la sesión siguiente, él tiene todo que perder. Pero un día después, Elia Sharp le da la interpretación que a ella misma le parece más iluminante. Él le cuenta que la víspera ya tenía el cólico al salir de su casa, y después, ¿de qué habla? Dice que no pudo usar su automóvil porque ciertas reparaciones no habían sido llevadas a cabo. Él no pudo enfadarse con el mecánico, ya que éste fue buenísimo, amabilísimo. Fue imposible enojarse con él. Y agrega, sin duda, con un acento de irritación: además, por cierto, no necesito en absoluto ese automóvil, aunque a decir verdad, le tengo unas ganas locas. Lo quiero. I love it. La analista no se equivoca al respecto. Aquí está en juego la libido. Por primera vez dice: podía vérmelas con libidinal wishes. Entonces estamos muy de acuerdo con ella. Si hago esta crítica de Elia Sharp, se debe a que en esta observación la encuentro admirablemente sensible desde todo punto de vista. Comprende la importancia de lo que en la vida de un sujeto está presente a título de deseo caracterizado por su carácter no motivado. En este caso no hay necesidad alguna de ese automóvil.
Ella percibe bien que es la primera vez que escucha semejante discurso, la primera vez que él le declara su deseo, el cual, de manera explícita, se presenta como algo caprichoso en el discurso del sujeto. Le salta encima, es decir, se lo subraya. Es curioso, aquí hay una suerte de bamboleo del proyector, la imagen se torna confusa, aunque ella siempre nos informó con mucha precisión lo que le dijo al sujeto, incluso las cosas más audaces, las más arriesgadas, aquí no sabemos con exactitud qué le dijo. Es muy exasperante. Lo que se comprende, en suma, es que ella estaba ebria de júbilo, que le dice algo así como: aquí usted confiesa que desea algo, y que comparó al mecanismo con su padre, pero nunca sabemos qué le dijo exactamente. De todos modos, sabemos que debió decirle algo bastante orientado en el sentido de lo que le había dicho antes, como para que el día siguiente el sujeto venga a decirle, poco contento, indeciso, que esa noche mojó la cama. Ya les dije que no podemos considerar que un síntoma transitorio como este, por más que signifique que un golpe ha sido asestado y que con seguridad repercutió, confirme totalmente en sí mismo lo que podría denominar el sentido de la buena dirección de nuestro decir, si es que hubo decir. Una enuresis, si tenemos noción de lo que representa, es sin duda la puesta en funcionamiento personal, diré, del pene. Pero en fin, de todos modos, no es una puesta en funcionamiento genital. Es el pene como real, acerca del cual la clínica nos muestra que, cuando interviene en los niños, lo hace con mucha frecuencia como eco de la actividad sexual de los padres, en la medida en que los sujetos niños, sean masculinos o femeninos, se encuentran en un periodo sin que están profundamente interesados en el comercio sexual de los padres. Se producen esas manifestaciones de enuresis que ponen en juego, en el plano de lo real, el órgano como tal. Si la puesta en juego del órgano como real, no ya como significante, nos muestra bien que la intervención de Elia Sharp tuvo cierto alcance, la cuestión es saber si ese alcance es oportuno. Eso es lo que falta observar con más detalle. Se observa otra reacción después de esa intervención. El sujeto cuenta, no sin cierta conciencia de satisfacción en su haber, según parece, que ya no dejó que sus compañeros de tenis lo carguen, es decir, que agarró a uno del pescuezo y que le apretó el gañote en una punta de la cancha con suficiente fuerza como para que ya no tenga ganas de recomenzar. Está muy claro que de ningún modo puede considerarse que esto se encuentra verdaderamente en la línea de lo que hay que obtener. De todos modos, no habría que confundir Chu Corner al otro en un juego y Chu Corner al otro del cuello a propósito de ese juego. No son lo mismo en absoluto. Arrinconar al adversario a la salida y tomarlo del cuello es aquí precisamente la reacción inadecuada. Ni por un instante eso los vuelve más capaces de Chu Corner al otro en el juego, o sea, donde tienen lugar las relaciones con el otro como lugar de la palabra, como lugar de la ley, como lugar de las convenciones del juego. Esto es, ni más ni menos, lo que resulta malogrado por esa ligera declinación del acto de intervención analítico. Creo que hoy hemos llevado las cosas bastante lejos. La próxima vez daré el último seminario de lo que aquí se agrupa en torno al análisis literario relativo al deseo y a su interpretación. Intentaré, pues, reunir para ustedes en algunas fórmulas, con ayuda del grafo y de las nociones que en este se encuentran articuladas, cómo debemos concebir la función que con mucha precisión debemos dar al significante fálico en toda su generalidad. Intentaré mostrarles también cómo, a título de localización en su ejercicio de análisis, pueden tratar de situar el significante fálico en ese esquema. Para finalizar, les daré algo que está tomado de la obra de un escritor al cual ya aludí aquí, Lewis Carroll. Creía ver en un jardín un portón, ese famoso portón del jardín paradisíaco del interior del vientre materno, en el cual hoy día se centran, o incluso se precipitan, todas las teorías analíticas. Creía ver en un jardín un portón con la llave puesta. Miró otra vez y vio que era una regla de 3 compuesta. La próxima vez les mostraré cuál es esa regla de 3. 4 de febrero de 1959.